un quirógrafo, manuscrito o documento o acta legal. Por eso, una de las versiones que leímos anteriormente, como esta que vamos a ver ahora otra vez, puso acta. ¿Por qué puso acta? Porque es un acta. Aquí está el acta. Esta es la versión. Nácar Colunga puso el acta de los decretos. ¿Es correcto? Sí, pero hay que explicarlo. Porque estas personas vienen a estas lecturas, a cualquiera de estas que están aquí, y terminan diciendo, bueno, sí, ese es el decálogo. Ese es el decálogo. Los mandamientos fueron borrados, porque eso es muy difícil de cumplir. Volvemos aquí a esto que tenemos aquí. Un documento escrito a mano. Un manuscrito donde se registraban las deudas de una persona. Ese vocablo se usaba en aquel tiempo, en la sociedad judía y fuera, para hablar de un decreto. Vamos a seguir explicando esto, porque es muy importante que cambiar esto es convertir esto en una herejía destructora. Porque usted cae en un pecado, y por lo general hemos visto por la experiencia de 42 años que muchas personas no se pueden levantar de esos pecaditos que tanto les gusta. Y terminan con el tiempo diciéndolo, yo asisto al templo, pero yo esto no lo dejo. Claro que no lo deja. Claro, porque él tiene la idea de que, el concepto de que los mandamientos no todos se pueden cumplir, y el Señor además los clavó en la cruz. Algo que los mesiánicos, algo que no es cierto. Y en eso vuelvo a decir que es una gran queja de los mesiánicos. Es ahí donde único tienen razón judíos y mesiánicos. Y van contra los calvinistas y los luteranos. Ellos. Por esa cuestión. Entonces, por cierto, que entre paréntesis quiero decir una cosa. Porque desde hace mucho tiempo hemos visto, lo vamos a ver aquí, pero lo menciono de paso. Hay quienes, incluso para mantener esa herejía destructora, llega a decir que es verdad. Pero el Nuevo Testamento habla de cumplir la justicia. Si vuestra justicia no fuere mayor, no entrarán en el reino de los cielos. Y está hablando, lógicamente, de los 10 mandamientos, porque justo a continuación pasa a hablar en el Sermón del Monte de todos los mandamientos. Allí están. Eso ya lo hemos explicado en muchos vídeos. Y entonces, dándose cuenta de eso, de que aquí en Colosenses se habla de los mandamientos, dice, bueno, pero es que una cosa es la justicia y otra cosa es la ley, los mandamientos morales, la ética moral. ¿Y cuál es la justicia? Y vamos a demostrar aquí que la Biblia es clara al decir que los mandamientos es la justicia, que la justicia se hace cumpliendo los mandamientos, los 10, el decálogo. Bueno, pero eso lo veremos cuando hayamos desarrollado esto primero. Pero ya les dejo la idea. Entonces, eso es lo que se dice aquí, un manuscrito donde se registraban las deudas de una persona. No se trata del decálogo. Ese es el vocablo. Ese es el vocablo, quirógrafo. Pero lo está diciendo, ¿no? Un manuscrito. Canceló un manuscrito, algo que se escribe a mano, no en tablas de piedra. El decálogo se escribió en tablas de piedra. Sino un manuscrito en papiro, será en papiro, y después en pergamino, después vino la imprenta, mucho después. Está dicho a la luz de otra palabra, dogmas. Los quirógrafos de los dogmas. Pero vamos a terminar con el vocablo quirógrafo, que se usa para referirse a un documento, una obligación de naturaleza comercial, social. Dicho documento exigía ser cancelado. Es que se está usando aquí la palabra que en aquel tiempo en la sociedad se usaba para eso. Y dentro también del pueblo de Israel se usaba. ¿Para qué? La carta de repudio. ¿Qué era?
¿Estaba eso dentro del decálogo? No. Es algo adicional que dio Moisés, lo dijo Jesús. Eso es un dogma. Y así hay otros, pero no nos vamos a detener ahí ahora. Habían documentos escritos a manos. Una carta de repudio era un quirógrafo. Y en la sociedad, como está escrito aquí, se usaba en aquel tiempo para regular ciertas costumbres, prácticas, ceremoniales, religiosas y sociales. No el entolé, no los mandamientos. No se está hablando de mandamientos aquí. Se está hablando de dogmas. Los quirógrafos, los escritos a manos, de los quirógrafos, de los dogmas. Y el dogma, como vamos a ver a continuación, no era otra cosa más que una ordenanza, una norma de naturaleza social, política social, religiosa. Habían dogmas para la limpieza del lugar santo. Aquello que estaba lleno de sangre permanentemente. Pero habían dogmas. Es decir, una serie de normas que se tenían que cumplir. Eso no estaba en el decálogo. No necesariamente son leyes de ética moral, sino social, religiosa, ceremonial, ritos. Entonces, paso aquí, a esta parte, y eso es lo que hizo Jesús, anulando el quirógrafo de los decretos, de los dogmas. Ahora, les he puesto aquí un poco la historia de este vocablo dogma. Viene de doqueo, precisamente, doqueo, opinión o pensamiento. Nosotros en nuestra sociedad hacemos lo mismo, pero no lo llamamos dogma, sino prácticas comerciales, sociales, que no forman a lo mejor en un momento determinado parte del código comercial, civil o penal, no forman parte, pero son normas que se ejecutan siempre por costumbre. Es una práctica comercial que en algún momento puede llegar a formar parte del código de comercio, como una ley propiamente, ya no solamente una práctica, es una práctica que se convierte en ley. Ley, entiéndase, en el ejemplo que estoy poniendo, en nuestro día hoy, una ley comercial. Ya no es una práctica, solo eso ha pasado mucho. Prácticas comerciales que en algún momento determinado, por ser simplemente una práctica comúnmente aceptada por todo el mundo, llega a originar algún problema. Y en los tribunales se ven en la dificultad de ejercer derecho o jurisprudencia porque no está regularizado. Entonces, el Congreso lo puede convertir en ley y se forma una ley. Eso es esto. Bueno, no estamos siendo exhaustos. Un abogado puede venir y explicarlo muchísimo mejor que nosotros. Se refiere a lo que es correcto. Un principio, una opinión, dogma es eso. El origen, la historia de la palabra, que se afirma incluso que puede llegar a constituirse en una norma, decreto o regla, ordenanza. Se usa para hablar de la ley civil y ceremonial. Y estos señores la han convertido en el decálogo. Ese es el vocablo dogma. Y otro, algo que se suma a la grave herejía destructora es que confunden de entrada y no cambian después de que lo saben. Confunden dogma con doctrina. Y el vocablo dogma nunca se usa para hablar ni de la ley ni de la doctrina. En el 80-90% de los casos, si es que llegamos al 80-90% de los casos, herejías destructoras. Bueno, vamos a ver cómo se usa ese vocablo en el Nuevo Testamento para comprobarlo. Bueno, vamos a ver ejemplos de cómo se usa este vocablo en el Nuevo Testamento. Vamos a comprobar que eso sea así. ¿De acuerdo? Y lo tienen los ejemplos aquí. Aquí, a ver. Bueno, vamos a
a regularizar esto. Hacemos esto, vámonos. Bueno, aquí está. Aquí están los códigos. Yo pongo el griego, No vaya a ser que alguna persona dice, pero no están los códigos griegos. No, está ahí. Esto lo puede leer una persona que conoce, aunque sea elementalmente, en forma elemental, estudiantes, el griego, o no. Pues aquí lo podemos leer todo. Y aconteció, Lucas 2:1, en aquellos días que salió edicto de parte de Augusto César por toda la tierra, que toda la tierra fuese empadronada. Muy conocido este versículo. Salió edicto. ¿Qué vocablo es ese edicto? ¿Lo vemos? Vamos a ponerlo. Ya está puesto ahí. Vamos a verlo, vamos a comprobar en el griego que eso sea así. A ver. Aconteció. Buscamos el vocablo edicto. ¿Qué dice ahí? Dogma. ¿Y cómo se traduce eso? Por ley. Ley moral. Ley ético-moral. Es el decálogo. Son las leyes morales judías, de Moisés, de Jesús, del Nuevo Testamento. No, es una ordenanza. Un decreto. Vamos a ver otro. Lo vemos aquí ahora. Esto está en Efesios 2:15, y vamos a ir ahí también. Dirimiendo en su carne, porque ese versículo está relacionado con lo que estamos viendo en Colosenses. Y ya lo vemos de paso. Estamos saltando a Efesios, que dice exactamente lo que dice Colosenses 2:14. Dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, y aclara lo que quiere decir por ley, aclara lo que quiere decir por mandamiento, porque va a explicarlo. Va como una preposición en griego, sí señor. Va a limitar el significado de lo que dice en el orden a ritos, a los ritos. Y está, en orden a los ritos, para edificar en sí mismos los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz, dirimiendo las enemistades. Ahí está ese vocablo. Vamos a verlo aquí. Estamos viendo el vocablo dogma, vocablo dogma. Vamos a verlo aquí mejor. A ver, vamos a seleccionarlo nuevamente. En Efesios, ¿no? Ahora sí, debe estar ahí. Efesios 2, dirimiendo en la carne las enemistades, la ley de los mandamientos. Fíjense cómo traduce estos señores en orden a ritos. Ahí está, vocablo dogma, el mismo. Sí señor, el mismo que viste y calza. Nada de moral. Tenemos que ver esos dos vocablos. Mandamiento. Entolé, que es el vocablo que se utiliza para... El vocablo que sí, casi el único vocablo que se utiliza para hablar del decálogo. Y la ley. Vamos a ver el otro vocablo. Ley. Nomos. Nomos a veces se usa para el decálogo. A veces se puede usar, sí. Se puede usar para hablar de la ley ético-moral. Pero hemos visto también que está el vocablo entolé, que nosotros lo vamos a estudiar aquí. Es ese, relacionado con los mandamientos. Ya se lo dicen aquí. Ojo que a veces hay que examinar también a los señores que escriben aquí debajo. Como ya les mostré antes al principio, que el señor que decía que hay una dificultad teológica. La dificultad teológica era la que tiene su propia denominación, que niega la doctrina bíblica. Bueno, entonces, sí, pero él ubica bien esos mandamientos, porque está hablando en Efesios a judíos también. Aquellas iglesias, como vimos en
como vimos en los vídeos pasados, aquellas iglesias que se reunían en casas, varias casas, una casa, con el tiempo se separaban, unos sí, unos no, y se reunían en casas. Allí habían judíos propiamente, allí habían prosélitos propiamente, circuncidados, y allí habían gentiles producto de la obra misionera de Pablo, que no eran ni prosélitos, ni ebionitas, ni judíos. Pablo está escribiéndole a todos, por eso usa ese lenguaje, entre otras razones, pero no me detengo ahí. Aquí tenemos que venir después, cuando terminemos en Colosenses, para ver todo esto que está aquí, y en Gálatas, donde todo el tiempo el apóstol Pablo está hablando de los mutiladores de la carne, cuando dice, ojalá se mutilasen, ¿sí? Bueno, se castrasen, pues no, esa es la idea de Pablo allí. Gálatas 5. Bueno, aquí está. Vamos a ver otros versículos donde se utiliza esa palabra dogma. Está en Hechos también. En Hechos dice, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos hacen contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Ese fue el problema de Jesús. Fue crucificado por rey, por eso en el letrerito que le pusieron arriba decía rey de los judíos. Y Pablo decía que él era el rey. No estos que han venido hoy en día, algunos que se han infiltrado, son cizaña. Bueno, ese vocablo que tienen ahí contra los decretos, lo vemos aquí. Vamos a verlo aquí. Decretos. Vamos a ver si lo podemos ubicar mejor. Hechos contra los decretos, ahí lo tienen. Es el vocablo dogma. Vocablo dogma. Y podemos seguir buscando muchos sitios donde aparece ese vocablo dogma, pero no es doctrina. ¿Cómo vamos a ver nosotros también aquí? No es doctrina. Se han equivocado, pero profundamente, por décadas y décadas y décadas y décadas. No es una simple equivocación. Y lo grave de esto es que cuando los que, como ya demostré con la Biblia textual, cuando llegan aquí al griego, lo reconocen algunos lo reconocen. Sin embargo dicen, sí, pero algo impide respetar eso, como este señor que vimos antes. Algo impide este señor. Algo impide de Juan 15, que lo vimos antes, ¿no? Está por aquí. Juan 15:2. Bueno, lo tienen ahí. Cambió esa frase. En vez de decir lo corto y lo echo en las tinieblas de afuera, puso no, lo levanta y lo restaura. Cambió. Una herejía importante. Es una persona que ha hecho mucho daño. Ya falleció, sí. Ya falleció. Pero ha hecho mucho daño con esta versión, porque no sigue el textus receptus, al cual denigró, usando una palabra que se tiene que usar para un ser humano, pero denigró el textus receptus, con lo cual denigra a Erasmo, que la reforma realmente la hizo Erasmo, porque cuando Casiodoro traduce, cuando Lutero traduce, cuando se tradujo en francés, en italiano, no están traduciendo algo que hicieron el griego que descubrieron ellos. No, eso lo hizo Erasmo, que era el texto griego bizantino, que estaba allí en esa parte de Grecia. Eso lo hemos visto en vídeos anteriores de manera detallada, y lo han visto muchos. ¿Sí? Lo han visto mucho. Y bueno, entonces, regresando a Hechos 17, decretos, se traduce decreto. Así, de esa manera. No hace falta que busquemos más versículos en cuanto a esto, porque se traduce así, por edicto. Seguimos. Ordenanzas, decretos, etc. En el texto que nos ocupa, bueno, es dogma, ¿no? El diccionario te lo da en nominativo. Aquí está, es dogmasin,
Está por ahí, ¿no? Sí. Dogma, sí, un sustantivo, está en dativo. También la acción de lo que hizo Jesús, que es crucificar, a través de la crucifixión canceló. ¿En qué cancela? El quirógrafo. O sea, el sujeto ejerce la acción sobre el quirógrafo y los dogmas. La acción en forma directa e indirecta, por eso está en dativo. El quirógrafo canceló el documento de las ordenanzas, de los ritos, de las normas, no de la ley moral. Ritos, decretos, normas. Heiro, ya les he dicho, lo tienen en el PDF, aquí está. Ya ustedes pueden hacer un poco más de énfasis en este vocablo heiro, que es la mano. Un escrito con la mano. Ahí tienen eso. Está en Hechos. Sin embargo, pusimos un ejemplo, sí. Por mano de los apóstoles se hacían muchas señales milagrosas. Lo vemos en griego. Lo vemos en griego aquí. Y por las manos. Las manos, ese vocablo, mírenlo. Heir. Allí está. Porque aquello es una palabra compuesta. Heir. Es que se lo dice además. El término castellano quirógrafo se usa además de su significado ordinario en frases idiomáticas, etc. Pero eso véanlo ustedes. Estamos aquí, heiro. El término, aquí esto está mal, llegó a significar un acuerdo firmado reconociendo una deuda, un certificado de deuda, una obligación. El diccionario afirma que es un documento que contiene una obligación o un contrato entre personas. Resumiendo, un acta escrito a mano. Por eso, en aquellas traducciones que vimos al principio, aparece eso mismo, exactamente. Y por eso les dije que esa traducción es correcta, pero hay que explicarla. Porque si no, más de uno, más de 10 que están oyendo eso dicen, bueno, sí, ya lo sé, ya yo lo sé, Jesús crucificó el decálogo. No, tu pastor te lo está enseñando bien. Es un acta de normas, no el decálogo. Vocablo dogma. Dogma lo hemos explicado. Es interesante decir esto, ahondar un poco más, porque ese vocablo dogma se refiere a un documento como un pagaré. Existían los pagarés en aquella época, sí señor. Claro, ¿cómo se registraban las deudas? Nosotros hoy en día lo llamamos pagaré, ellos lo pueden llamar dogma. Dicha enseñanza es expuesta, es aquí en Gálatas, lo vemos. Gálatas, ya dijimos que íbamos desde Colosenses 2:14 íbamos a ir a Efesios y Gálatas. Ahora en este momento nos estamos hoy acercando a esos versículos, pero hemos de ir allí y quedarnos allí, tanto en Gálatas como en Efesios, porque dicen lo mismo. Esto dice y aclara aquello, y aquello confirma esto, no pueden contradecirse. Vamos a ver Gálatas, de paso, ya iremos allí. Gálatas, vamos a verlo primero aquí. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La ley, ves el decálogo. Bueno, vamos a ver, aunque hable de la ley, vamos a ver si él, como se suele hacer en el griego, y suelen hacer ellos hablan de la ley, pero después te ubican en qué ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldición, cualquiera que es colgado en el madero. Vamos a ver eso en griego. Dice, Cristo nos redimió, lo que dice Colosenses también, nos salvó. A los de la incircuncisión los salvó. De la maldición de la ley, seguramente es entolé o nomos. Bueno, no es propiamente entolé, pero bueno. Nomos es un vocablo para hablar de la ley en general. Nomos puede hablar de la ley civil, los ritos, las ordenanzas, pero puede hablar también del decálogo. No es la palabra exclusiva casi
para la ley moral, la ética moral. Pero vamos a ver qué más dice. Nos redime, nos salvó de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, sí, exactamente, porque está escrito, quirógrafo. Bueno, aquí tienen la palabra, exactamente, grafo, ahí está. ¿Qué es escrito? Escribir, grafo. Está escrito. ¿A qué se está refiriendo? A un escrito, a un hierógrafo, a un quirógrafo. Escrito está en la ley. Maldito cualquiera que es colgado en el madero. Aunque eso está en Deuteronomio, ¿no? Bueno, quizás no sea el mejor versículo para lo que estamos viendo nosotros. Redimió a nosotros la maldición, porque escrito está. El 11. Bueno, aunque puede estar en Deuteronomio, no es parte de la ley moral, no está relacionado con aquello de no matarás, no, son cuestiones civiles, como lo era en el tiempo de Jesús mismo, donde los mismos saduceos, soliviantando al pueblo, piden que sea crucificado. Pero ojo, que esa es una ley, los griegos practicaban. Dogma entonces no es doctrina ni es ley. Porque Pablo incluso contrapone la ley con los dogmas. Está ahí, está escrito. Vamos a verlo. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino la observancia de los dogmas. ¿Los dogmas? No, la observancia del entolé. No es la circuncisión ni la incircuncisión, sino la ley moral. Es lo que vale. Valía para los judíos. A los judíos no le había quitado la ley moral, la ley de Moisés, entendida como la ley ético-moral. Nunca el Señor se las quitó. Al contrario, lo dijo: yo he venido a cumplir la ley. Y en el caso de Jesús, cumple la ley, tanto los rituales como la ética moral. Toda justicia, toda justicia. Ahí se puede utilizar el vocablo nomos. Todo tipo de justicia, sea ritual, sea moral, sea civil, sea ceremonial. Nomos. Bueno, en Tolé, él dice: lo que vale es lo que ha valido siempre. Para los judíos valía los mandamientos, aparte de los